Síndrome de Charles Bonnet. Charles Bonnet era un naturista y filósofo suizo. Describió un síndrome en 1769 en un escrito que se titulaba Ensayo analítico sobre las facultades del alma. Su abuelo, Charles Lullin, a los 89 años, tenía mala visión por cataratas y presentó alucinaciones visuales complejas sin tener ningún otro problema psiquiátrico. El síndrome de Charles Bonnet es un cuadro de alucinaciones visuales en pacientes con pérdida visual importante o total, pero sin otras enfermedades mentales y con estado de conocimiento cognitivo conservado. Son de aparición brusca y de curso variable. Las alucinaciones pueden ser simples. En ocasiones el paciente dice ver líneas o figuras geométricas sin nada más, pero muchas veces son complejas y estructuradas. A veces dicen ver caras o personas como soldados, a veces distorsionadas, animales en movimiento, ven lagartos, ven cocodrilos o moscas, flores, árboles. Las alucinaciones suelen ser persistentes o repetitivas. El paciente las considera irreales, sabe que no son reales, porque su mente está sana y no se encuentra ninguna enfermedad en la exploración psiquiátrica. Las imágenes son vistas en color o en blanco y negro. No hablan ni emiten sonidos, unas veces son estáticas y otras dinámicas, se mueven. Duran poco, menos de 10 minutos, pero se repiten estereotipadamente. Se presentan de forma esporádica, pero en otras ocasiones son cíclicas o crónicas, en cuyo caso típicamente duran menos de un año y como máximo 2 años. Se han descrito algunos casos con deficiencia visual, auditiva y alucinaciones. Gente que escucha música que sabe que no existe y no oyen voces ni ruidos extraños. El síndrome está favorecido por la mala visión, el deslumbramiento, el cansancio, el estrés, el aislamiento y las malas relaciones familiares y sociales. ¿Cuál es la incidencia y prevalencia de este síndrome? Pues es de un 0,5% en la población general, pero cuidado, se da en un 15% de los pacientes mayores con visión baja. Hay algunos casos descritos en jóvenes, incluso en niños que tienen mala visión, pero el síndrome se produce típicamente en personas de edad avanzada con pérdida de visión. Es relativamente frecuente, de un 3 hasta un 30% en personas de 75 a 84 años y más en mujeres. ¿Qué enfermedades provocan el síndrome? Pues mira, casi un 40% de los casos se asocia con degeneración macular asociada a la edad, personas mayores de 70 años. Un 30% en casos de glaucoma y un 20% en personas con cataratas, pero se han descrito en cualquier lesión ocular que causa deficiencia visual. Problemas de córnea, enucleación, neuritis, retinosis pigmentaria, retinitis. Se han observado también casos después de tratamientos con algún colirio como la brimonidina y después de inyecciones intraoculares. Y también hay casos relacionados con enfermedades generales como un ictus, una anemia severa, una esclerosis, una arteritis y también después de cirugías graves cerebrales, cuando le han quitado un lóbulo, una lobectomía, un tumor de hipófisis y también después de algunos tratamientos sistémicos con tramadol, estrógenos o algunas otras sustancias. Los pacientes con síndrome de Charles Bonnet evolucionan hacia la demencia 20 veces más que las personas de su misma edad sin el síndrome. Probablemente en muchos casos no se diagnostican
por desconocimiento de los médicos o por miedo de los pacientes a ser catalogados como enfermos psiquiátricos. El síndrome es poco conocido y en ocasiones mal diagnosticado, pues los pacientes suelen acudir a ser atendidos por médicos de atención primaria o por psiquiatras. En ocasiones se ingresan en el hospital o son tratados incorrectamente con neurofármacos como si fueran enfermos mentales. El conocimiento de este síndrome por parte de oftalmólogos, médicos de urgencia, neurólogos y psiquiatras es fundamental para mejorar la asistencia sanitaria de nuestros pacientes. Con ello, se podrían evitar muchos errores diagnósticos, derivaciones incorrectas a psiquiatría y tratamientos inadecuados. ¿Por qué se produce el síndrome? Existe una clara relación entre las alucinaciones y la disminución de la visión. La enfermedad ocular produce pérdida de células en la retina y mala estimulación de la corteza visual cerebral o nula en casos de ceguera. Las neuronas cerebrales adyacentes al área visual se estimulan en exceso y por excitación, por exceso, hiperexcitación, se producen las alucinaciones. Diagnóstico correcto. Es fundamental ante este caso establecer un diagnóstico correcto, descartar un problema psiquiátrico subyacente, es lo primero que hay que hacer. Antes de que se empiece cualquier tratamiento, se debe de confirmar el diagnóstico. Si tenemos un paciente mayor con alucinaciones visuales y pérdida visual, debe ser valorado por un oftalmólogo y además un neurólogo y un psiquiatra, todos ellos coordinados. Primero, para descartar una enfermedad mental real, como el Parkinson, la demencia, consumo de tóxicos, alcohol o drogas y otros fármacos. Un diagnóstico correcto facilita un tratamiento adecuado. Tratamiento. ¿Cómo se debe de tratar a estos pacientes? Todo paciente diagnosticado de un síndrome de Charles-Bonnet debe recibir un tratamiento individualizado, personal para él. Debe de establecerse en primer lugar un tratamiento causal de la causa. Lo principal es mejorar la visión, que muchas veces es posible, tratando una degeneración macular asociada a la edad o realizando una cirugía de cataratas o de glaucoma o empleando ayudas visuales para que el paciente vea mejor. Segundo, se debe de informar correctamente al paciente. Se debe de informar de una forma clara y sencilla para que lo pueda entender. Muchas veces esto es suficiente para disminuir la ansiedad del paciente ante su inesperado cuadro clínico. Usualmente, el cuadro clínico mejora muchísimo cuando el paciente entiende su problema y sabe que no es un enfermo mental, sobre todo si tiene apoyo familiar y social, evitando el aislamiento. Claro, el paciente se da cuenta que no es un enfermo mental, esto es fundamental, porque una persona mayor sabe que ve cosas raras, pero él sabe que esas cosas raras no existen, son irreales, y teme contarlo porque no sea considerado un enfermo mental y se ha ingresado en una institución psiquiátrica. Algunos pacientes mejoran con fármacos. No existe un tratamiento farmacológico estandarizado y la respuesta es individualizada, lo repito. Algunos pacientes mejoran con fármacos, con antipsicóticos, la olanzapina, la risperidona o el haloperidol, con anticomicialis, el ácido valproico o la carbamazepina, o con antagonistas de la serotonina como la mirtazapina. No se deben emplear estos fármacos si las alucinaciones son placenteras y no son incapacitantes.